Bienvenidos a este tiempo especial, una entrevista que vamos a tener a continuación. No son nuevos para nosotros, sino que ya tuvieron aquí su puesta a punto en directo con nosotros hace 2 años. Tengo aquí a mi derecha a este precioso matrimonio, Omar y Elizabeth, Omar Solano y Elizabeth López. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pastor. ¿Todo bien? Muy bien, pastor. Felices de estar aquí con ustedes. Para nosotros es una honra, es un regalo tenerles directo desde Colombia. Han estado por tierras ahí manchegas, pero ya los tenemos desde ayer, el día de ayer anoche. Pudimos ya tenerlos aquí en la región de Murcia para pasar unos días especiales. Quiero antes de nada repasar la agenda y con ese spot de recordatorio de lo que va a ser a partir de esta noche o esta entrevista, este fin de semana, para que tú también seas parte a través de radio y televisión o bien llegando hasta este lugar, Avenida de la Libertad número 166 en Casillas. Vamos a tener una serie de reuniones que te lo va a recordar este spot. Preparado. Agenda de la primera semana de abril. Viernes 6, entrevista a las 12 de la mañana con los pastores Omar Solano y Elizabeth López de Colombia en Radio y Televisión Vida. Y a las 9 de la noche, nuestro altar de jóvenes con una palabra juvenil del pastor Omar que cambiará tu vida. Sábado 7, reunión especial a las 6 de la tarde para matrimonios y futuros matrimonios con Omar y Elizabeth. Y domingo 8 de abril, celebración a las 10 de la mañana con una palabra que compartirá el pastor Omar a las iglesias para culminar el fin de semana. Las reuniones tendrán lugar en la iglesia a los pies del Rey, Avenida de la Libertad número 166, Casillas, Murcia. Vive con nosotros el mensaje de Dios para tu vida con los pastores Omar Solano y Elizabeth López del 6 al 8 de abril. Porque lo que Dios tiene para tu familia comienza contigo. Bueno, me gusta esa parte final que ha sido muy creativo ahí David Parra con ese spot. Lo que Dios tiene para tu familia comienza por ti. Lo que Dios tiene para la iglesia comienza en uno mismo, ¿no? Así es. Así que, bueno, pues no sé si nos puedes introducir un poquito cuál es la expectativa de este fin de semana, lo que nos espera, un poquito, anímanos a poder venir. Bueno, confiamos plenamente que Dios tiene una provisión para este tiempo. Creo que Dios nos ha traído a este lugar a cumplir un propósito. Y lo más lindo, y me gustó mucho cuando escuché el spot, porque finaliza con algo que de alguna manera nos deja ver y nos ayuda a ser conscientes de la parte que nos corresponde a nosotros. Dios está preparado siempre para hacer cosas, pero también está esperando que tú en tu disposición, tú te abras y tú digas, bueno, Señor, yo estoy aquí, traigo mi corazón, dispongo mis oídos, aquí está mi vida, te la presento para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y es un llamado, al final me gusta eso porque es un llamado hacia nosotros. Entonces, a veces la obra que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hablarnos, depende de también cuán dispuesto estés tú para recibir y aceptar lo que Dios quiere hablar. Amén. Al final nosotros venimos con la expectativa, bueno, Señor, aquí estoy, ¿qué me vas a hablar? Pero desde que nosotros salimos de casa, Dios está viendo ya la actitud que tú traes. Entonces Dios ya va pesando corazones, dice, mira, voy a hablarle a este. Él conoce nuestra necesidad. Y sabemos que hay una provisión práctica, cercana, muy personal para todos los que estén entendiendo eso. Así que les animo a que en estos días que vamos a pasar juntos podamos traer nuestro corazón de una manera honesta, sincera, voluntaria. Tú sabes que es más lindo cuando de manera voluntaria y no impuesta nosotros nos acercamos al Señor. Eso al final le facilita las cosas a Dios para hacer y cumplir su propósito. Así que les animo a que compartamos de estos tiempos juntos. Amén. Muy bien, pues ubicándonos, ellos son pastores de una congregación, nombre de la congregación allí en Colombia. Preparando el camino al Rey. Preparando el camino al Rey. Así Qué bueno, qué bueno. Bueno, compartimos ahí el término Rey, a los pies del Rey y preparando el camino al Rey. Qué bueno. Así es. Qué bueno, una congregación joven, con pastores jóvenes. ¿Qué edad tiene Omar? Bueno, 35 años. Sí, tengo 35 años y sí, la verdad que comenzamos desde a muy temprana edad a servirle al Señor como pastores de jóvenes y ha sido una experiencia muy linda. ¿Qué edad más o menos entregas tu vida al Señor? Mira, fue parte de un proceso.
¿sí? Pero el Señor llegó más o menos a la altura de 16 años a nuestras vidas. Ajá. Y permitió circunstancias que en el fondo no las entendíamos, pero Dios las usó para revelarse a nosotros. Él nos encontró. Estos días escuchamos a una pareja hablar de esa manera y me pareció muy lindo porque al final estábamos perdidos, pero en el camino Él nos encontró. Y así ha sido. Desde a muy temprana edad vimos cómo Dios nos llamó, nos hizo entender que nuestra vida no era propia, le pertenecía a Él. Él tenía un plan, más allá de lo que nosotros de pronto en algún momento pensamos, bueno, Dios puede hacer esto, aquello. Con el tiempo nos ha hecho entender y nos ha guiado. Y hay algo muy lindo y es que Dios nos ha concedido la oportunidad de conocerle a temprana edad. Eso es una bendición. Hay gente que en sus años altos dice, bueno, yo hubiera querido conocer del Señor cuando era joven. Pero lo más lindo de conocer a Dios siendo joven es que todas las etapas de tu vida la vives al lado de Él y Él te está enseñando como un padre, te va guiando. Entonces, a pesar de que pronto tú veas la vida y te abrumes y digas, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo vivo mi matrimonio? ¿Cómo, no sé, me desenvuelvo en medio de mis luchas, mis debilidades? Dios está ahí para ayudarte. Entonces, lo más representativo de una vida así es que Dios ha estado en cada momento, en cada momento. Nuestros recuerdos tienen que ver con ver a Dios en esas etapas, solventándonos con su fidelidad, aconsejándonos, corrigiéndonos, disciplinándonos. Entonces, la madurez que uno adquiere es el resultado de la obra de Dios en tu corazón. Entonces, eso es lo lindo. Ha sido maravilloso. Servirle al Señor desde jóvenes es una honra y es un privilegio. Estamos felices por eso. No cambiaríamos nuestra vida, de verdad. ¿Compartes la misma apreciación Sí, de claro. servir al Señor? De hecho, la palabra en Eclesiastés nos habla, ¿no? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Y creo que, pues como lo expresaba el pastor ahorita, a veces pensamos que nosotros lo encontramos a temprana edad y no, pues la palabra nos enseña que Él fue quien nos encontró, ¿no? Y es un privilegio ver cómo Él nos llama desde tan jóvenes, amarle, a conocerle, se revela en nuestra vida y ahora nos da la oportunidad, el privilegio de servirle, no tan solo conocerle y de pronto asistir un domingo a la iglesia, sino también nos reta a caminar y creo que pues es el reto que tiene para todos los jóvenes y para todos sus hijos, ¿no? No solamente a creer en Él, sino a servirle y a dar su vida entera en servicio y en amor a Él. Entonces, creo que ha sido una oportunidad y un privilegio el caminar la iglesia. Creo que ha sido, aunque somos una iglesia pequeña, ha sido una experiencia muy, muy linda, porque pues ha sido como ese hijo que Dios nos dio para cuidar, para aprender, para, bueno, tantas cosas que nos ha enseñado a través del caminar con Dios y servirle. Amén. No está reñido el llamado con la vocación, ¿no? Eres una mujer que comparte llamado, vocación, un llamado pastoral, como estamos conociendo, pero también una vocación en las alturas, ¿no? Vives el llamado en las alturas, que es donde el Señor quiere despegarnos de la vida cotidiana y llevarnos a algo mucho más elevado, pero también te encuentras en tu vocación, en tu trabajo por las alturas, azafata de vuelo durante 11 años. 10 y medio, hace casi 15 años trabajo con Avianca, pero hace ya 4 años dejé de volar. Ajá. Ahora trabajo pues en una oficina, obviamente algo secular 100%, pero la oportunidad de compartir del Señor, pero sí la experiencia de volar fue algo que me enriqueció. Alguna vez el Señor me habló a través del pastor Radamés que la experiencia que yo tuve en vuelo con Él, así algún día Él me iba a llevar en lo espiritual también. Y bueno, creo que fue algo, pude vivirlo en lo físico y ahora pues es la oportunidad de vivirlo también en lo espiritual. Sí, qué bueno. No sé, bueno, sé la respuesta, pero estar tan alto está más cerca para que el Señor te hable. No se trata de tener el corazón alto, ¿verdad? Claro, sí, se trata de disponerse, sí, porque no se trata de qué tan alto puedas volar, sino de qué tan, por el contrario, qué tan humillados y qué tan dispuestos estemos para escuchar lo que Él nos quiere hablar, ¿no? Amén. Creo que Dios no solamente nos habla, de pronto muchos pensaríamos, ¿no? Audiblemente, la voz, ¿no? El humo, el ángel, no, la palabra creo que es, pues obviamente su voz y bueno, a través de las circunstancias, tantas cosas que Dios todo el tiempo quiere estar ahí presente en nuestras vidas hablándonos. Sí. El que se dispone, pues Dios está atento ahí para hablarle. Elizabeth, 10 años y medio aproximadamente volando, ¿te gustaba? Entiendo que no sería fácil
compaginar, ¿verdad? El llamado, lo pastoral, con estar una semana en un país, regresar, ¿verdad? ¿Crees que bueno, yo sé más de la historia, pero ese diagnóstico, ese pequeño problemita en la espalda, de alguna forma el Señor lo propicia para limitarte, para que estés más cerca de esposo, obra, de lo pastoral? Sí, claro. De hecho, pues tiempo atrás Dios nos había hablado que íbamos a empezar a servirle, que Él nos iba a llamar tiempo completo y pues la verdad yo siempre dije, no, de esta manera lo puedo hacer. Hago lo mío, lo que me gusta y pues en el tiempo que me queda hago lo del Señor. Pero pues Dios ya se había determinado y tenía un plan y creo que se reveló en una parte muy especial a mi vida cuando entendí que yo hacía parte de sus planes, no que Él hacía parte de mis planes. Siempre de pronto quise verlo de esa manera, pero me di cuenta que yo hacía parte del plan de Él y eso me pareció muy especial. Y sí, Él suscita algo en el tema de mi salud. Dios alguna vez me habló que Él me iba a incapacitar para capacitarme. Y pues nunca lo entendí hasta que ya empecé a vivirlo y sí, me trajo una incapacidad pues médica, no una cosa pues de pronto de decir no puedo moverme, no puedo, algo muy pequeño, pero pues más preventivo. Y bueno, se suscitan todas las cosas muy rápido y me dan de baja en cuanto a volar. Entonces, pues me tienen que reubicar y entendimos que era la señal para empezar a hacer lo que Dios nos había llamado a hacer. Creo que volar para mí, entré muy pequeña, tenía 19 años Wow. y fue una experiencia muy linda. De pronto nunca me vi como trabajando en otra cosa y Dios me dio la oportunidad también de conocer, de disfrutar, pero siempre tuve en mi corazón que yo no había nacido para eso. Había nacido para vivir para Él, para servirle y aunque en el medio que trabajaba pude servirle, porque pues fue mi oportunidad también de compartir la palabra con mi vida, de enseñar lo que Dios me enseñaba. Y eh, fruto tienes de ese tiempo, ¿no? bueno, sí. Volando. Sí, sí, es compartirle a tus compañeros a diario. Creo que sí, Dios sembró la semilla en muchos de ellos. Anhelo con mi corazón que en su momento dé fruto, ¿no? Sabemos que en medio de todo la palabra, como lo enseña, pues no vuelve vacía, pero a su tiempo da el fruto y yo, claro, oro por mis compañeras porque compartí con muchas cosas muy especiales, pero creo que lo mejor que les pude dejar en su corazón fue ese mensaje del Señor te ama y tiene un plan contigo. Y ellas lo han visto en mi vida. Entonces, sin muchas palabras, Dios me ha permitido enseñarles que hay un Dios real, porque lo han visto en mí, entonces ha sido muy, muy especial. Bueno, yo pude conocer, no recuerdo su nombre, pero otra azafata compañera tuya a la que le Sí, predicaste el Evangelio. O sea que ya se ve el sí, bueno, fruto, no Jenny. solamente esperarlo, ¿verdad? Sí, Llegó el sí, fruto. sí, sí, ella de hecho es alguien muy especial, sirve en la iglesia de nuestros pastores, se casó con un ministro de la iglesia, es un regalo de Dios, de hecho, ahorita está esperando su bebé y bueno, nos vemos en la oficina muy frecuente y claro, compartimos no solamente el amor por los aviones, sino el amor por el Señor, que Amén. es algo muy especial. Amén. Sí, Qué sí. bueno. Vocación, Omar. Bueno, Vocación. ¿qué te digo? Siempre he visto a Dios detrás de lo que Él me ha permitido ejercer en cuanto a mi vida secular, ¿no? Yo no estudié profesionalmente. Alguna vez entendí porque en un momento fue una frustración, ¿no? Todo joven, tú sabes que empieza a vivir la vida Ujú. y proyecta su vida diciendo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Desde niño me gustaba dibujar, me gustaba hacer esculturas en plastilina, etcétera. Y en medio de todo eso yo dije, bueno, pero ¿esto cómo lo puedo usar para ganarme la vida de aquí a mañana? Siempre fue un temor de joven. Y con el tiempo Dios empezó a encarrilarme, a permitirme aprender ciertas cosas. Alguna vez trabajé unos buenos años como asistente de un camarógrafo, cargándole los trípodes, los cables, y él me enseñaba, no sé, a manejar programas en el ordenador, etcétera. Y eso me permitió empezar a cogerle gusto al diseño gráfico. Entonces, con el tiempo empecé a aprender de manera autodidacta, hacía unos cursitos, etcétera. Y bueno, mira, o sea, vi cómo Dios al final me ha traído al punto de que hoy en día tenemos una editorial en la cual imprimimos unos libros, yo te contaba ayer, con un contenido incluso cristiano, bibliocéntrico. Y bueno, a veces yo veo el recorrido y ver cómo Dios aún a través de ese trabajo nos ha traído provisión. He visto cumplir el propósito de Dios. Pero para mí,
y en mi relación con el Señor, muchas veces lo hemos hablado, he entendido que mi trabajo ha sido la herramienta para Dios formar un hombre. ¿Sí? Dios me ha ayudado a crecer en responsabilidad, en diligencia, en aprender a hacer las cosas bien hechas. ¿Sí? Y aunque eso no viene de la noche a la mañana, sino a través de un proceso, Sí. he visto a Dios como padre formando un hijo, tomando como excusa darle un trabajo. Entonces, yo tengo el mejor jefe porque es mi Dios. He visto cómo Él ha tocado el corazón de los clientes que a momentos he podido trabajarles y hemos visto la gracia de una manera especial. Él nos ha dado más y nos ha llevado más de lo que nosotros en un comienzo pensábamos que nos iba a dar en ese sentido. Pero siempre con este temor y hablando en el buen sentido. Eso es de Dios. Si Él no lo dio, a Él le pertenece. Los planes, el enfoque que le demos, la proyección que le demos, depende de la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer en eso. Entonces, bueno, sí, hace yo creo que unos 12 años llevamos trabajando en el tema de las artes gráficas, del diseño gráfico, y es un mundo que me apasiona, me encanta. Qué bueno. Es importante lo que decías, poder ver detrás de todo lo que hacemos, no hacer una distinción entre el llamado como algo santo y mi vocación, algo quizás más orientado, enfocado al mundo secular, secularizarlo tanto que sea algo, o pensemos que es carnal o que no agrada a Dios, sino que todo forme un complemento y veamos ambas cosas como una herramienta siempre para agradar y para servir a Dios, ¿no? Qué bueno que podamos tener también relación con el mundo, con lo secular, para que podamos ser ahí sal y ser luz. Amén. Qué bien, comienza digamos, la congregación preparando el camino al Rey, Así es. que hace 3 años y medio, y me imagino que comenzar no fue fácil, no fue un proceso duro comenzar una congregación de cero. ¿Cuándo recibís ese llamado a lo pastoral, a servir a Dios y comenzar a arrancar de ser una obrita? Bueno, fue un proceso. Tenía que ver con un trato de Dios con nosotros mismos. Desde pequeños, pues igual nosotros desde chicos, Dios como que nos fue llamando y esto es algo que para mí siempre ha sido importante, y es que yo creo que no son nuestros sueños, sino son los sueños de Dios colocados en tu corazón, ¿sí? Y al final, en las decisiones que uno toma, en la manera en la que Dios te conduce, tú te vas dando cuenta que Él te va acercando a eso. Eli te dijo algo que para nosotros es, digamos, un punto de referencia. En un momento muy difícil de nuestra vida, una crisis espiritual, no tenía que ver con alejarnos de Dios, pero sí estábamos cansados del servicio, frustrados al ver muchas cosas que de alguna manera para mí fueron un argumento para decir, uy, yo no quiero, quiero seguir teniendo mi relación con Dios, pero no servir al Señor y dejémoslo hasta aquí. Pero Dios nos hacía ver de que no era el plan de Él. Y algo pasó, estábamos congregándonos donde nuestro pastor y estábamos en un ayuno y Eli tenía que viajar a Barcelona. Entonces esos días incluso habíamos hecho planes para salir de vacaciones. En ese tiempo no habíamos tomado vacaciones, estamos cansados. Entonces habíamos planeado con anterioridad poder salir a Barcelona. Llegó la semana y en oración Dios me hizo entender que no tenía que yo viajar. Entonces yo dije, bueno, no, Dios, ¿y ahora cómo le digo a mi esposa? Porque ya habíamos preparado todo y ya estaba súper ilusionada. Así que yo le dije, amor, mira, no siento paz, siento que Dios no quiere que hagamos este viaje. Yo aprovechaba cuando ella trabajaba y pernoctaba en otros países, la posibilidad de quedarnos en el hotel con ella, de salir unos días y aprovechamos eso para poder vacacionar. Y yo le dije, no siento que sea de Dios. El día que ella se iba a ir, nuestro pastor le dice, Eli, ¿por qué no te quedas y participas de un ayuno que vamos a hacer con la congregación? Y Eli le dijo, yo no soy dueña de mi tiempo, no soy como Omar, que es autónomo y él puede administrar su tiempo como quiere. Al final tengo que rendirle cuentas a mi empresa, yo no me mando sola. Entonces dijo, tendría que chuzarme un ojo para quedarme de vuelo y poder estar aquí.
Entonces nos despedimos, ella se fue a su vuelo, yo me fui al ayuno, salimos del ayuno, empecé a llevar las personas que estaban en la iglesia y Eli me llama. Yo dije, se va a despedir de mí. Y me dice, amor, te tengo 2 noticias. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, me quedo. Y yo, sí. Porque claro, para mí al final del tiempo de que ella duró volando, era difícil separarnos. O sea, que ella fuera unos días y yo me quedara solo. Yo le dije, ¿la segunda noticia cuál es? Y me dijo, que abrí un compartimento, cayó una lámina, una cosita de plástico y me chuzó un ojo. Wow. Claro, eso era cuando Chuzó, lo podemos traducir. Le picó un ojo, ¿sí? Ok. ¿Está bien? Sí, le lastimó. Sí, Me lastimó le lastimó. Y Entonces, mira, es un dicho cuando tú dices, cuando yo le dije al pastor, fue una expresión, ¿no? Pues tendré que chuzarme un ojo para quedarme, pero yo molestando. Obviamente no me iba a chuzar un ojo, pues lastimar, o chuzarme no, sino lastimarme un ojo. Wow. Era como una expresión de no voy a poderme quedar. Y cuando pasa... mira, cuando eso pasa, yo iba conduciendo, tengo que parar y yo empecé a llorar. Y Dios me habló y me dijo, si yo tengo que incapacitar a tu esposa para enseñorearme de ustedes y hacerles ver que ustedes me pertenecen a mí, no a los hombres, no a una empresa, aún en eso van a entender que ustedes tienen un propósito y que cuando yo determine que lo cumplan, lo van a cumplir. Así comenzó todo. Cuando Dios me habló eso, ese día, ella se queda esos días y yo meditando y el Señor empezó a hablarme y me dice, la vida de ustedes me pertenece a mí. No son sus planes. Imagínate donde hubiera pasado eso y yo en ese avión montado, me hubiera ido solo a Barcelona y me hubiera tocado volverme solo. Entonces, Dios empezó a ayudarme en ese proceso de reflexionar y meditar, que muchos de los planes que en ese momento yo tenía, no tenía que ver con el propósito y lo que Dios estaba pensando para nosotros. Y fue el tiempo donde Dios nos dijo, van a levantar una obra, pero yo lo guardaba en mi corazón. Y yo decía, ay Dios, yo no quería esto porque es una vida de renuncia. Es una vida de entrega, donde pierde importancia lo que tú quieres, lo que tú esperas, lo que tú proyectas. Yo sabía que eso venía. Y en el fondo le tenía temor a eso. Y bueno, con el tiempo Dios empezó a aparejar las cosas. Algo que era determinante para poder dedicarnos a la obra era que Eli ya no volara más. Porque yo no podía estar solo. Y recuerdo en uno de los viajes aquí a España que Dios nos habló. Y yo venía a buscar una respuesta a Dios. Es más, yo venía a un tiempo de retiro que tuvimos aquí y yo le expresaba así a Dios. Yo le decía, Dios, por favor, escúchame. Yo no quiero servirte. Pero si tú me hablas, quiero que me hables de una manera tan clara y contundente que yo retorne a Colombia sabiendo lo que tengo que hacer. Eli, mientras que yo estaba aquí en ese proceso, le avisan de que ya le dieron de baja, ya no podía seguir volando. Y alguien, un pastor que amamos mucho, oró por nosotros y nos dijo, Dios me decía, tienes que levantar la obra, es el momento. Y para que entiendas cuándo es el momento, voy a darte una señal contundente. Mientras tanto, en Colombia estaba pasando todo lo de Eli. Cuando ella me llama, finalizando el retiro, me dice, amor, tengo una noticia. Empieza a llorar y me dice, me quitaron la licencia, no voy a volar más. Y yo dije, wow, esa es la señal de Dios. Yo quedé en shock, yo no sabía qué pensar y yo le dije, Dios, yo pensé que me ibas a dar un tiempito más como para tratar de acomodar las cosas, pero así fue tan contundente que no pudimos resistirnos. Tocó dejarnos llevar por lo que Dios quería y retornamos a Colombia. Empezamos a abrir un grupo de oración en medio de la semana, en la noche. Nuestras familias empezaron a venir, se empezaron a añadir las personas. Yo vivía en un lugar muy pequeño y nos empezamos a reunir en la sala. Tocaba desarmar el sofá, el comedor, todo porque teníamos que darle lugar a la reunión. Y así empezamos y ya llevamos 3 años y medio. Ha sido una bendición y Dios nos lleva de menos a más en un proceso. Entonces, esa es más o menos a grandes rasgos la historia de lo que ha sido el fundar o el comenzar esa labor, ese propósito que Dios nos dio al nombrarlo incluso de una manera tan linda que es preparando el camino. Y lo único que queremos hacer es eso, es aportar en lo que Dios nos ha dado para preparar corazones para que Dios pueda venir a habitar y reinar ahí. Lo hemos entendido, es parte de nuestra identidad. Así que le damos gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, es un hijo con 3 años y medio, ¿verdad? Pequeñito y demás. Es difícil, ¿no? Y también el llamado
Es de vértigo, el llamado, como tú has dicho, es una abnegación, es un morir, es un sacrificio, pero también es un privilegio. eh, y el Señor nos contenta con algo tan precioso como tener una serie de personas, no importa el número, cerca de nosotros, corazones a los cuales podemos bendecirle, ¿verdad? Y eso te llena de ese sentimiento de gratificación, de decir, Señor, se puede pedir más. Pero yo pregunto, si se pudiera pedir más o si se pudiera soñar, dice de Josafat que se entusiasmó en su corazón en los caminos del Señor. Hablemos, que soñemos, que es gratis, de alguna manera. Entusiasmémonos, ¿no? ¿Cómo os veis dentro de 10 años? Si por ahí diera la casualidad que lo que estamos soñando, con lo que nos estamos entusiasmando, no es algo nuestro, sino que es lo de Dios. No sé si me explico, es algo lo de Dios. ¿Cómo veis? Yo no te voy a negar algo. Como pastores, nos apelan los resultados. Quisiéramos ver familias con fruto, maduras, que se establecieran, que perduraran. No solamente que los padres pudieran estar ahí conociendo a Dios y dando un testimonio de que Dios ha hecho una obra en ellos, sino también sus hijos. Comenzando este año, de hecho, en parte es la palabra que vamos a compartir el domingo. Dios me habló que hablara de eso. Dios no me lo permitió ni siquiera compartir en casa de la manera en la que Dios me lo dio para ustedes. Yo le decía al Señor, Señor, regálame 3 cosas. Claro, uno visiona, uno se proyecta, uno quisiera que fuéramos grandes, que tuviéramos un mejor lugar, que pudiéramos abarcar, no sé, varios frentes donde pudiéramos llegar a las personas. Son anhelos del corazón y Dios lo sabe. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo quiero 3 cosas. Dame tu respaldo en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos en la iglesia. Quiero ver tu ayuda y tu apoyo. Quiero que todo lo que tú has prometido se cumpla en nosotros también. Eso es lo que necesitamos. Y de alguna manera, Señor, yo quiero verte ahí en ese proceso. Y mira que fue algo que Dios le ofrece a Abraham, a Moisés, cuando, ¿te acuerdas cuando hacen el becerro de oro y Dios dice, bueno, este pueblo es necio, es rebelde, mejor vayan ustedes, les voy a dar mi ángel que los va a cuidar, los voy a llevar a donde les prometí que los iba a llevar y los voy a defender, tranquilos. Pero él dice, mira, yo no quiero salir de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo. Y cuando tú has vivido, aunque sean pocos años de ministerio, tú te das cuenta que lo más importante, más allá de un resultado, más allá de ver la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas, es que Dios llegue contigo a donde te quiera llevar. Es que Dios esté detrás y su presencia, en agrado por nosotros, quiera permanecer allí con nosotros. Y ese es mi anhelo, que nosotros podamos ser una casa donde la presencia de Dios, pese a lo que tengamos que enfrentar, pese a que si hay unos resultados, si somos grandes o somos pequeños, siempre Dios quiera poner su presencia, porque está agradado con nosotros como casa. Entonces creo que eso es lo que va a determinar muchas cosas. Y ese es mi deseo, o sea, que con los años, como casa, valoremos que es más importante tener a Dios que cualquier otra cosa. Ese es nuestro anhelo. Y digamos que el panorama que ya podemos ver o se avecina, a veces pienso, siendo honesto, que vamos a ir creciendo, ¿no? Vamos a ir menguando con la línea que hemos decidido llevar del mensaje de la cruz. Yo veo cada vez más que es un mensaje que más bien que endulzar los oídos, lo que hace es que rechinan, ¿no? Las personas cuando escuchan el mensaje de la cruz. Es poderoso, cambia vidas, transforma vidas, ordena vidas, pero es algo que, por así decirlo, con el panorama que vemos, no solamente en el mundo secular, en la sociedad, sino dentro incluso de la misma iglesia, veo que cada vez es un mensaje que no es tan apetecible para los oídos, y me veo en años diciendo, Señor, no sé, ¿dónde nos vas a llevar? Quizás a que vayan cerrando iglesias, a que nos vayan censurando, coartando nuestra libertad.
tiene mucho que ver, ¿no? Hacia dónde nos proyectamos, pero también dónde estamos, dónde estamos ubicados. En otros países, podía hablar esta semana con un pastor en Turquía, pasando toda clase. Son 20 personas que se congregan allí, las congregaciones suelen ser de 8 o 9 personas. Ahí se podría crecer, pero hay un ambiente muy cargado, muy pesado, con mucha pues persecución, ¿verdad? Muy poca libertad para predicar el evangelio, muy poco índice de extranjeros y el turco en sí, pues una persona que no quiere escuchar de Jesucristo como Dios, y es difícil crecer pese a que se quiera crecer. Y también en los países que quizás no estamos pasando persecución y estamos en lugares de desarrollo, tenemos otro ambiente que no favorece, pese a que tengamos claro hacia dónde vamos. Cada vez el panorama del mundo cristiano deja mucho que desear. No sé cómo veis el panorama, cómo podéis llegar a pesar o discernir el ambiente espiritual. Te puedo hablar de España, pero quiero saber qué sucede en Colombia, en la iglesia en general, hacia dónde parece que va, ¿no? ¿Cómo podemos pronosticar hacia dónde va la iglesia? Mira, la iglesia de Colombia parte de lo que son sus circunstancias o han sido sus circunstancias hasta el día de hoy. Las circunstancias de nuestra tierra tienen que ver con la necesidad, la crisis, el tema de la guerra, el tema de la pobreza que se vivió en unos años. Eso generó una motivación quizás para acercarnos a Dios. Tú ves las iglesias de Colombia y son iglesias que son muy concurridas, hay mucha gente. El tema de la religión o del cristianismo, no sé si en una convicción genuina, pero al menos por religión, es algo que está en auge en Colombia. Es parte de una moda. Pero cuando tú empiezas a ver detrás de eso, te das cuenta de lo que ocurrió en la Escritura, y siempre de alguna manera he tratado como de entenderlo a través de los ojos de Juan 6. El Señor está rodeado de una multitud que acaba de ver cómo Él hace un milagro para proveer una necesidad de las personas. Hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y dice que motivo de ello empiezan a seguirle muchos. Y dice este texto, Juan 6:26, dice, Jesús cuando ve que están siguiéndoles, Él se gira y de alguna manera como que les confronta y les dice, yo sé que ustedes no me han seguido porque entiendan quién soy yo y lo que yo debo ser para ustedes, sino me siguen es por el pan que les he dado. Dice, no porque entiendan, dice Jesús les contestó, Juan 6:26, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. A través de cada milagro, Jesús buscaba confirmar quién era Él. Pero cuando tú ves solamente desde la perspectiva de tu necesidad, de lo que tú esperas que Dios te dé a Dios, cuando tú solamente tienes esa perspectiva, te limitas a conocer realmente qué es Dios para tu vida. Entonces yo veo iglesias atestadas de necesidades, de personas que traen al Señor su necesidad y que su relación con Dios está condicionada a que Él te dé o no te dé. Entonces, en un tiempo tuviste todo este tema de la influencia de los altares donde se predicaba el evangelio de la prosperidad, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. Claro, porque nuestra circunstancia fue una circunstancia de pobreza, de necesidad, de violencia. Entonces, de alguna manera era el discurso que la gente quería oír. Y fue un buen motivo para acercarse a Dios. Las cosas han cambiado. Nuestro país viene en un desarrollo, viene logrando una estabilidad después del Tratado de Paz, etc. Y la iglesia, yo me he dado cuenta que poco a poco se ha ido acomodando a esa idea de quién es Dios, de que Dios está ahí para suplirte, para darte. No es mentira, es verdad, Dios está para suplir y proveerte. Pero más allá de eso quiere cumplir un propósito en ti. Quiere darse a conocer. Seguirlo a Él, incluso
va a hacer que nosotros tengamos que desprendernos de muchas cosas. Jesús le dice a Pedro, después de que Pedro tenía la red llena de peces, deja eso y ven, aunque lo que tú tienes fue producto de un milagro, ¿sí? Pero déjalo a un lado y ven, porque hay algo mejor que te puedo ofrecer y soy yo mismo. Entonces me he dado cuenta que la iglesia se acostumbró a ir a Dios por su necesidad, y hoy en día su expectativa es ¿qué más me pueden dar? ¿Me entiendes? Entonces vemos una iglesia que poco a poco, sutilmente, no sé, en general la iglesia, no quiero hablar de iglesias particulares, pero nosotros como ministros estamos encargados es de qué más les ofrecemos. Entonces estamos intentando de hacer cosas para tener a la gente cómoda, satisfecha, ¿sí? Entonces cuando tú ya empiezas a fungir como pastor o a ejercer tu pastorado enfocado en ello, empiezas a tratar de inventarte y a sacar de tu corazón, de tus ideas, cosas que de pronto no provienen del corazón de Dios, cosas que al final no van a buscar la gloria de Dios, ni van a ayudar a los otros a enfocarse a Dios, sino todo va a girar en torno a nosotros mismos. Y eso nos lleva a un egoísmo. Y pensando que nos estamos acercando a Dios, nos estamos acercando a una idea de un Dios que no es real, que nosotros mismos hemos querido ver, pero poco a poco nos hemos ido alejando realmente de una relación con el Señor. Entonces, para mí hoy en día la iglesia de Colombia, en su gran mayoría, de pronto no toda, ¿sí? Porque debe haber un remanente, lo hay, que ame de manera genuina a Dios, se está pareciendo a un buen restaurante donde quizás los ministros antes de entrar o cuando entran sus feligreses les ofrecen un buen menú diciéndoles esta es la oferta que hay para que tú hoy puedas sentirte bien, cómodo y tranquilo. Entonces son las realidades que a veces preocupan y que de alguna manera nosotros vemos y son motivo de oración diciendo Señor, haz algo, guárdanos, no nos permitas desviarnos, ¿no? Y qué lindo cuando Jesús tiene que, a esos que están siguiéndole, se gira y les dice, hey, un momento, deténganse. Hasta este momento me han seguido porque suplí su necesidad o realmente entienden que soy yo. ¿Sí? Y si tú ves cómo desemboca ese pasaje, desemboca diciendo, yo soy el pan de vida. En otras palabras, lo que va a suplir su necesidad no es que yo haga un milagro y les dé algo que puedan obtener de mí. Lo que realmente va a suplir su verdadera necesidad soy yo. Por eso él de manera paralela dice, yo soy el pan. O sea, él se hace ver como comida. ¿Sí? Entonces, si eso pasa, eso sería nuestra mayor bendición. Que Dios mismo quiera revelarse tal cual como Él es. Para que incluso muchos tengan que tomar una decisión. Bueno, si Él es esto, ¿seguiremos allí? ¿Seguiremos escuchándole? Quizás, no sé, nuestra motivación cambiaría. Son cosas que de alguna manera debemos nosotros experimentar con el Señor. Entonces, esa es la carga nuestra como pastores en la Iglesia de Colombia. Hemos pasado de un evangelio de prosperidad, donde lo que le pedíamos a Dios eran cosas grandilocuentes, cosas de mucha altura o mucho peso, pero siempre basado en lo material, ¿no? Ese mensaje que ha quedado totalmente obsoleto. Estamos en otro tiempo, quizás estamos, o lo que se vea en líneas generales en la Iglesia universal, en la Iglesia en todo el mundo, es no un evangelio de prosperidad, sino más de conformidad, podríamos decir. Sí. Pero al final, en ambos casos, ya no vamos a pedirle al Señor que me prospere en todos los ámbitos, aquí en la tierra, a nivel monetario, a nivel material, pero seguimos teniendo un evangelio enfocado en mí, en yo recibir y yo ser agradado. Porque ahora no le pedimos grandes cosas, pero sí, como tú dices, vamos a la iglesia a ser servidos, a adorar. No es darle al Señor una ofrenda, sino sentir algo yo en medio de la adoración, que es totalmente contrario al enfoque, ¿no? Como tú has dicho, el edenismo, ¿no? Está resurgiendo o está en su máximo apogeo. Necesitamos un cambio, pero sí es cierto, no es que seamos o especiales o mejores para nada, pero me cuesta identificarme a muchos lugares
donde visito, viendo que todo, puedo discernir que todo, casi todo, va enfocado a yo sentirme bien, a yo sentirme cómodo, a que la palabra me haga, me endulce los oídos, y no sea una sal que a lo mejor me sazone y esa sal me irrite la piel y produzca un cambio en mi vida, que es lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo me siento que como extraños y quizás lo que puedan ver desde fuera sea que somos arcaicos. La alabanza, la adoración, banderas, sofares, música hebrea, o un ritmo, o cierto ritmo, o ciertas canciones. ¿Por qué no una tendencia más, no sé, lo que estamos acostumbrados a ver? Tipo más concierto, Sí. música que me lleva a ritmo, y no estoy en contra de ningún ritmo, pero hay tiempo para todo. Puedo ir en el coche escuchando un ritmo, pero cuando me enfoco en lo que es la iglesia, tengo un celo de que la celebración sea para Dios y no sea enfocada en mí. ¿Crees que los que estamos abrazando, entendiendo lo que creemos que es esa verdad, estamos en una especie de extinción? ¿Me explico? Mira, Por lo de extinguirnos, Dios, por aislarnos, por ser extraños. lo de Dios nunca se acabará. Amén. Y Él va a trascender en un linaje que ha querido permanecer. No me quiero adelantar con lo del domingo, pero cuando se hace el becerro, que de alguna manera es una idea del Dios que en ese momento el pueblo quería ver. Tú sabes, Moisés está arriba en el monte, recibiendo la instrucción, el propósito que Dios tenía para ese pueblo. El pueblo se cansa y dice, bueno, hagámonos un Dios que vaya delante de nosotros. Porque al final nosotros nos desespera tener que, esperar y ver que no estamos como avanzando, ¿no? Como viendo un progreso en nuestros planes, en nuestra vida como tal. Y ellos dicen, hagámonos un becerro. Aarón dice, he aquí los dioses que le sacaron de Egipto. Dice, le haremos fiesta a Jehová. Nota que Aarón le pone el nombre de Jehová a ese becerro y terminan adorando ese becerro. Entonces, es increíble que así quizás nos pasa hoy. Queremos adorar la imagen de un Dios que me conviene, que no me va a incomodar, ¿sí? Que no me vaya a llevar más allá de lo que yo ya presupuesté darle a Dios. Pero cuando Dios confronta a través de Moisés al pueblo, dice que les lleva a hacer una elección. Les dice, los que están por Jehová, vengan para acá. Quizás no fue todo el pueblo, pero los levitas, que es muy representativo que hayan sido ellos, porque es esa tribu que Dios escoge para él, para adorar y ministrarle a él. Dice que ellos eligieron. Entonces, tenemos un llamado de elegir cuál es el lugar que nosotros queremos escoger. Es un llamado a no dejarnos permear, a no cruzar la línea, a no olvidarnos de quién debe ser el más importante y dónde debe estar nuestro enfoque y nuestro interés. Pero en medio de todo, yo creo también que Dios está levantando una generación que sea así. Y es una obra de Dios. Porque ni tan siquiera tiene que ver con que unos son mejores que otros, son más buenos, otros más santos que otros, sino es Dios mismo convenciendo, redarguyendo, quitando vendas, ¿sí? Y gloria a Dios por eso. Es un honor que Dios nos haya permitido quizás darnos cuenta de ciertas circunstancias y que nos haya llamado a un camino mejor, ¿sí? Entonces es una honra que Dios nos ha, y mi oración es que Dios nos preserve y nos guarde de eso. Porque no creas, a veces a uno lo presiona el hecho de que cuando tú tienes que, por ejemplo, como pastor, dar un mensaje que sabes que va a incomodar, que está presionando al corazón de los hombres a tomar decisiones de dejar su pecado, conductas o hábitos que los han alejado de Dios, pero que en medio de todo tú sabes que, no sé, no van a hacer buena cara, de pronto van a decir, ya no quiero estar aquí. Y como pastor a uno le duele que haya gente que se vaya de la iglesia, ¿cierto que sí? Pero en medio de todo uno dice, Dios mío, es el precio de hablar lo que toca hablar. Jesús dijo, yo no hablo de mi propia cuenta. O sea, lo que yo voy a hablar no nació de mí. El Padre me mandó a hablarlo. Dice, porque yo no busco la gloria de los hombres, sino honrar a Dios. En otras palabras, yo no quiero con mi mensaje agradarte a ti.
Si desagradándote a ti voy a agradar a Dios porque tengo que decir lo que tengo que decir, pues ese es el precio, honrar a Dios. Tú ves, por ejemplo, el discurso y el mensaje de Juan el Bautista. Él estaba aislado en un lugar desierto. Él no iba a la gente salía de la ciudad porque se identificaron con ese mensaje. Sabían que era un mensaje de confrontación, sabían que era un mensaje que llamaba al arrepentimiento, sabían que era un mensaje fuerte por el estilo y la manera de ser de Juan el Bautista, pero la gente se acercaba, porque yo creo que hay una generación ávida de escuchar un mensaje que cambie sus vidas. Hay gente que está cansada de pecar, hay gente que está cansada de vivir para sí mismo. Te voy a decir una cosa, el mundo no nos muestra esa faceta, pero el mundo vive una vida vacía e insatisfecha. Y podrán querer vivir y hacer tantas cosas buscando esa satisfacción, pero al final quedan iguales. Y lo único que te satisface o te puede satisfacer es una relación correcta con Dios a través de su perdón, viendo un corazón arrepentido. Y había gente que se acercaba y se bautizaba. Entonces, yo creo que de la mano vamos a ver quizás cómo la iglesia poco a poco se va a ir pervirtiendo, se va a dejar permear, se va a dejar diluir y mezclar en medio de un mundo y una sociedad que nos seduce, pero a la vez va a surgir y lo hay. Al cabo de los tiempos siempre ha permanecido un remanente que ama a Dios, que busca lo de Dios, que le apela a lo de Dios, su reino y su justicia. Entonces, yo creo que Dios se va a encargar de levantar y sostener y ayudar a ese remanente. Nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia con un reto muy grande, porque vamos a tener que ver muchas cosas. La decadencia social, pero nuestro llamado es a permanecer. Jesús le dijo a sus discípulos, permanezcan en lo que yo les enseñé. No podemos perder de vista el mensaje verdadero de la cruz. El mensaje verdadero de quién es Cristo y de lo que Él quiere hacer y establecer en el corazón del hombre. Pero bueno, que Dios nos dé la fuerza y nos mantenga con la fidelidad de su gracia en ese camino. Para terminar así en puntos como este, en cuanto al panorama, el ámbito de la iglesia, me puedo imaginar, sé la respuesta, pero quiero escucharla de ti o ponerlo aquí sobre la mesa. Como iglesia, ¿dónde está el equilibrio como ministros, como personas y también como parte de la familia, de los hijos? ¿Dónde está el equilibrio entre aparentemente nos podemos refugiar en lo antiguo como si fuera lo verdadero y genuino? ¿Dónde está el punto, el equilibrio en lo moderno, verdad? Sin perder el enfoque y que lo moderno, a veces estamos, como dice la frase o reinventas o mueres, ¿no? O renuevas o mueres. Creo, viajando, conociendo, que estamos en un punto donde hay muchos ministros, pastores, líderes intentando encontrar su enfoque o su identidad. Y como que ha llegado el momento donde tienen que renovarse o hay un cambio de tiempo y le lleva a establecer nuevos formatos. Pero ¿dónde está el equilibrio a que esos formatos, el éxito, sea el que a la gente le gusta, tiene llegada? No significa que porque se multiplique mi congregación o tenga mucha aceptación es algo moderno y es algo malo, pero tampoco porque tenga aceptación y porque pueda ser algo muy bueno. ¿Dónde está el equilibrio en innovar? A veces creemos que no podemos vivir como Juan el Bautista. Hablabas, o sea, a mí siempre me ha llamado, me ha impresionado. Juan el Bautista, estando en el desierto, la gente se tomaba la molestia de salir a escuchar un mensaje que era reflexionativo, era un mensaje para reflexionar, para hacerse uno ver todos sus problemas, sus faltas. Es decir,
¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería el equilibrio para adoptar en nuevos tiempos, en una sociedad diferente, el culto a Dios, ¿verdad? Sin ser arcaicos, sin tener por qué ser modernos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos...? Bueno, son planteamientos, son dudas que yo me veo, ¿no? De acuerdo a por qué se generan todas estas dudas, viendo, bueno, pues personas que dicen, no, estoy harto de esto, o voy a cambiar, voy a innovar, todo va a ser techo negro, salones oscuros, luces, esto, lo otro, tal. Entiendo la motivación, pero yo digo, ¿dónde está el equilibrio entre lo que nos gusta, lo que creemos que va a ser bueno para el tiempo que vivimos y lo que le va a agradar a Dios, ¿no? Amén. Esto es un tema muy lindo, interesante, pero tiene mucho fondo. Dios dice en la Escritura que es un Dios eterno. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. En otras palabras, me gusta pensar que Dios está vigente en medio de todos los tiempos, en medio de cualquier cultura, en medio de los cambios que el ser humano ha tenido al cabo de las edades, de los siglos, ¿sí? Dios no es un Dios de una época como tal. Muchas veces tenemos una visión de la Escritura en todo lo que allí ocurre de personas que vivieron una época pasada. Pero Dios está vigente y Él era el primero o ha sido el primero que ha considerado el cambio del ser humano, su forma de pensar, de vivir, sus hábitos, etc. Ahora, en el Pentecostés pasó algo muy lindo. Y es que tú sabes que se acercaron personas gentiles de diferentes lugares del mundo en ese entonces, del mundo habitado en ese entonces. Y la gracia que Dios les dio y la capacidad del Espíritu Santo tenía que ver con que Dios les dio la posibilidad de hablar el mensaje de Cristo. Nota eso, el mensaje de Cristo, de quién es Jesús, en la lengua que cada uno podía hablar. Fue una gracia y una capacidad que Dios dio, ¿sí? No nació en la iniciativa de una iglesia diciendo, ¿cómo hacemos para hacernos entender? ¿Cómo hacemos para ganarnos los gentiles? ¿Qué hacemos si en nuestro culto hay gente que no habla nuestro mismo lenguaje? Fue algo que nació en el corazón de Dios y parte de la manifestación de su Espíritu Santo tenía que ver con el poder y la gracia de poder llegar a esas personas a través de un lenguaje que ellos pudieran entender. Yo no tengo duda alguna que Dios, considerando el progreso, la tecnología, nos haya dado recursos, nos haya dado estrategias para poder llegar a cierto tipo de personas. En mi opinión personal es, cuando nuestra motivación está en hacer crecer la iglesia o que la gente se sienta cómoda, ¿cierto? Cuando la motivación es esa y nosotros empezamos a hacer cambios, no sé, en locación, en la manera en la que llevamos la alabanza, la música que tocamos. Cuando pasa eso, yo creo que ahí es cuando estamos fallando y cometiendo errores. Porque no podemos olvidarnos lo que la Escritura dice. En la iglesia primitiva, quien añadía a las personas, quien iban a ser salvas, era Dios, porque era una obra de Dios. Jesús dijo que Él reconocía que el Padre le había dado a sus discípulos. Fue algo que el Padre le dio a Jesús y Jesús los guardó. Entonces, quien va a ser salvo porque el Padre lo va a llevar a ese punto de su vida, ¿sí? Y no solamente dice eso, el apóstol Pablo dice que es Dios quien produce el fruto. Tú y yo hacemos una parte, pero si Dios no logra lo que solo Él puede lograr, pues nosotros estamos en problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Si nuestra confianza está en que Dios es el que va a añadir personas y el que va a cambiar personas, nosotros no tendremos que recurrir a métodos o estrategias para tratar de ayudarle en un trabajo que solamente Dios puede hacer. Sin decir que nuestra labor no sea ser parte de eso. El apóstol Pablo dice, unos riegan, otros siembran. Cada uno entiende que como iglesia, como en el cuerpo de Cristo, tenemos una labor que hacer. Y Dios nos ha dado una identidad. Lo más lindo es eso, que tú entiendas en tu ministerio cuál es la identidad y el diseño que Dios te ha dado. Y te apegues a eso. Si Dios te dio la oportunidad de ser oreja, sé oreja en el cuerpo. Si Dios te dio la oportunidad de ser boca, sé boca. Si Dios dijo, yo quiero que seas mano, pues sé mano y ya. Pero tiene que ver con conservar el diseño de Dios,
cuando yo me apego al diseño de Dios, siempre voy a ver su respaldo, siempre voy a ver su gracia. Sea lo que Dios permita en su creatividad que yo haga, ¿sí? Sea que Dios me dé una estrategia particular que de pronto tú veas y tú digas, wow, yo jamás hubiera pensado que así pudieran funcionar las cosas, pero Dios te dio una gracia así, ¿sí? Entonces, qué lindo, por ejemplo, esto. Dios les da un diseño a ustedes y lo ha respaldado porque es el diseño que Dios les ha dado a ustedes. Yo podría decir, yo quiero esto. Vamos a Colombia y montemos un canal de televisión, una emisora. Y puede que no sea lo que Dios quiere para mí, ¿sí? Y aunque es un buen plan, lo hago con una buena intención, lo hago mirando que puede ser provechoso para el reino, pero si no es lo que Dios quiere en su diseño, voy a cometer un error. Entonces, ¿dónde debe estar mi equilibrio? En depender, uno, de la gracia que Dios me ha dado, dos, del diseño que Dios me ha dado, y sobre todo que lo que yo haga tenga la motivación correcta, Claro. ¿sí? Y sobre todo, es algo que Dios en este proceso de enseñarnos, a veces a uno como pastor se le ocurren muchas cosas, pero Dios me ha dicho, mira, haz todo lo que yo te he dicho que hagas. Y en todo lo que hagas, busca agradar, busca mi honra. Y yo me agrado cuando tú obedeces lo que yo te he dicho. Entonces, tú ves la historia de Noé. ¿De dónde saca Noé tanta madera para construir semejante barco tan grande? Dios le proveyó. Ni tan siquiera fue importante registrar en el mes tanto, en el año tanto, Dios le dio una provisión más. No, se da por entendido que Dios respalda y provee todo en cuanto a su diseño y en cuanto a su propósito, ¿sí? Entonces, yo veo eso, una carrera desesperada de la iglesia, de querer agradar al mundo, a la sociedad, a la iglesia. Entonces, estamos expectantes a lo largo del mundo en los ministerios. ¿Cómo le funcionó a este? ¿Cómo le está dando resultado hacer estas cosas a este? Y estamos tratando de coger ideas, pero pocas veces decimos, bueno, Dios, ¿y tú qué quieres? Claro. Yo dependo de ti. Josafat le pasó eso. Tú sabes que iba a ir con Acab a traer oro de Ofir. Y hace una alianza. Y de pronto la intención no era mala. Pero Dios antes de que salgan del puerto se desbarata de sus barcos. Y muchas veces nos ha pasado así. Hacemos planes, proyectamos cosas que de plano son cosas que tienen una buena intención. Pero Dios dice, hijo, yo no te he mandado a hacer esto. Entonces es mejor enfocarnos en lo que Dios nos ha hablado. ¿Cuál es de alguna manera, yo digo, el problema o la clave? Que tú oigas lo que Dios te ha mandado a ti. Y así aplicarlo en cada área de nuestra vida. En el hogar, en la vida profesional, en cada área. Lo importante aquí es qué es lo que Dios quiere. Y cuando hay un corazón que se dispone para eso, Dios va a abrir su boca. Y Dios va a hablar y va a ministrar su voluntad. Porque el primer interesado en que hagamos su voluntad es Dios. Claro. Entonces es más o menos lo que pienso acerca de lo que Del que otro tú lado, dices. fuera de lo que sería el liderazgo como familias, nosotros que somos padres, habrá muchas personas también escuchando, viendo, me encuentro en una iglesia donde mi hijo o mis hijos se encuentran solitos, no hay muchos jóvenes, pero hay una iglesia donde hay mucha más actividad, algo más moderno o algo más enfocado para el joven. ¿Qué podríamos decirle a esas familias para que sepan? Porque al final, o sea, el fin no justifica los medios y es algo que creo que pesa mucho en las vidas y en las familias. ¿Cuál es el fin este? Bueno, violemos todos nuestros principios, pero tenemos que llegar ahí. Que nuestros hijos, con tal de que nuestros hijos no se pierdan, ¿de qué somos capaces? Somos capaces de salir de una iglesia. Salir de una iglesia significa algo más que salir de cuatro paredes, decirle al pastor, a Dios, e irnos a un lugar donde no sé la doctrina, no sé el enfoque. No es mi casa, pero mis hijos creo que van a estar ahí de alguna forma, o sea, van a estar bien. Y yo no digo lo contrario. Mis hijos van a estar en ese lugar más entretenidos y va a haber una oferta que equipare la oferta que le está haciendo el mundo. Con lo cual, esto me da más seguridad. Y finalmente, cedemos. Creo que está pasando en todas partes del mundo. Grandes movimientos que están absorbiendo. ¿Qué hacemos con las congregaciones donde Dios nos ha plantado? Y son lugares, células, donde somos menos miembros, menos jóvenes y tenemos que enfocarnos y
verles y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? ¿Los dejamos marchar, los dejamos ir? ¿Cuáles serían algunos principios a la hora de esa familia saber cómo afrontar estas situaciones, ¿no? Mira, es parte de la problemática que hemos visto a nivel general en la iglesia. En Colombia lo vemos. Todo depende de la actitud en la que tú te acercas a ser parte de un lugar. Si tú vas con la perspectiva de ¿qué tienen para mí?, tú vas a resultar de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, tratando de encontrar lo que te apela al corazón, lo que te hace sentir cómodo. Y al final la gente toma las decisiones de dónde establecerse por motivaciones como esas y comete errores. Yo te digo una cosa, son cosas que hablamos a nivel íntimo entre los pastores. ¿Cómo es posible que la decisión de saber a dónde voy lo determinen mis hijos? O una decisión tan superficial como mis hijos se sienten bien allí, porque todo el escenario y todo el entorno hace que ellos se sientan tan cómodos que ahí es donde ellos quieren desarrollar su vida cristiana y su relación con Dios. Pero partamos por lo siguiente. Hay una falta de conciencia de por qué razón Dios me ha llevado a un lugar. Ni tan siquiera tiene que ver incluso con que a mí me guste. Incluso con que el pastor sea algo que yo espero que sea. Hoy en día tú ves más opinando a la iglesia de cómo quiere que sean sus ministros y no Dios estableciendo un orden. Eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Tú lo ves todo el tiempo. Moisés y esto, y murmuraban y criticaban. Le pasó a Aarón, le pasó a la hermana de Moisés. Y eso es una tendencia que se ha visto hoy en día en la iglesia. Pero no podemos ignorar que Dios, cuando nos lleva a un lugar, nos lleva porque allí nos va a tratar. Porque allí va a cumplir un propósito con nosotros, nos va a establecer. Quizás hay iglesias que están en desventaja frente a otras. Eso es una realidad, no podemos negarlo. Por ejemplo, nuestra iglesia es una iglesia naciente. Hay cosas que aún nosotros no tenemos porque van a ser parte de un propósito. Y falta la conciencia de los padres que digan, bueno, Dios me ha traído aquí no solamente para cruzarme de brazos y esperar que otros sean los que me den las herramientas o quizás me den lo que necesito para crecer con mi familia. Entonces, Dios necesita gente que esté activa en la casa diciendo, yo quiero ser parte de ello. Claro. Tal vez Dios va, no sé, a personas que Dios trae a una iglesia a decirle, yo te he traído con un propósito de que abras una brecha que antes no estaba. Y quizás Dios les dé un diseño para los jóvenes, particular, personal para ellos. Pero la iglesia está más en el plan de, aquí estoy, mirando, observando, juzgando, opinando. ¿Me gusta esto? No me gusta aquello. Esto que dijeron, no. Y eso es lo que hace que mucha gente reevalúe si tiene que estar o no en ese lugar. Entonces, creo que debe haber un cambio de conciencia y de perspectiva de la razón por la cual Dios te trae una iglesia, te planta allí. Tal vez tú, no sé, seas una persona que hayas tenido problema de sujeción y Dios haya escogido una iglesia donde te va a formar en eso. Claro. Pero en la primera vez que de pronto el pastor te llamó la atención, te confrontó en algo, tú dices, no, así no me gusta, yo no quiero este estilo. ¿Sí me entiendes? Entonces, creo que debe haber una conciencia diferente frente a nuestra participación y el papel que nosotros cumplimos allí. Si eso pasa, amados, nosotros como padres somos los primeros conscientes de que nuestros hijos tienen que permanecer allí. Cuando tú consientes y eres flexible a estas cosas, tus hijos van a crecer creyendo que la iglesia es un lugar donde ellos pueden venir en esa actitud. Entonces, mañana dirán, en su relación con Dios, si Dios les dice, hijo, te voy a llevar aquí, dicen, no, Señor, yo más bien quiero quedarme en este lado. Porque ellos de alguna manera incentivaron esa forma de ver a Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra preocupación no es que se vayan de nuestras iglesias nuestros jóvenes, nuestra preocupación es cómo ellos van a llevar su relación con Dios en un futuro. Y las generaciones que vienen, cómo van a decidir en Dios, los propósitos. ¿Sí me entiendes? El obedecer a Dios, el permanecer en un lugar, el perseverar, el estar ahí a pesar de que quizás muchas cosas no me gusten.
El que el evangelio no se trata de tu gusto, sino se trata de rendirlo y más bien de agradar a Dios. Entonces, el fondo es ese. Entonces, pienso que lo importante aquí es entender eso. ¿Por qué Dios me ha traído a un lugar? ¿Qué propósito tiene? Claro. Amén. Sí, mi casa la elige Dios, el lugar donde estoy, y el Señor no está tan enfocado en qué a gusto te sientes, qué bien estás. Incluso a lo mejor nos quiere enseñar. Yo recuerdo, yo crecí en una iglesia donde éramos 3 jóvenes. Y hoy día le digo a muchos jóvenes, digo, ustedes lo tienen muy fácil, muy fácil. Porque cuando yo le estoy diciendo no a la oferta y el escaparate del mundo, muy tentador, y cada fin de semana con diferentes artimañas de tentación para poder atraernos, o en este caso atraerme, la otra cara o la otra propuesta era nada, era quedarme en casa solo porque habían 2 jóvenes, una de ellas no quería saber nada de mí, que hoy día es mi esposa, y otro joven estaba más para allá que para acá, con lo cual yo acababa solo en casa, sin ningún tipo de ¿qué hago, Señor? De llorando, gimiendo, Dios, ayúdame, ¿verdad? Pero no relacioné, estoy pasándolo mal, Dios no quiere esto para mí. Esto no puede ser de Dios porque esto está siendo una prueba. Yo sabía que Dios me estaba probando y que era un sacrificio que le estaba dando a Dios. Hoy día veo la juventud y digo, ustedes le dicen no a vuestro grupo del mundo, a la oferta del mundo, pero tienen ahora jóvenes por doquier, grupos de cada gusto, donde pueden elegir llamadas, totalmente contactos, propuestas, toda una agenda de un fin de semana para divertiros, hacer de todo, pasar el tiempo, y tenéis que elegir entre el mundo o esto tan apasionante y el mundo algo muy apetecible para la carne. Pero en tiempos de antes, yo recuerdo, es decir, que se puede pasar y no les va a pasar nada a la juventud, a los niños. No tenemos que caer en el error de, incluso, bueno, pues con tal de retenerlos. Yo cuando me llama al Ministerio Juvenil, tengo algo claro, y es, yo no estoy aquí para entretener a los hijos, ¿no? O sea, crear una agenda para entretenerlos, porque realmente les estoy evitando el que empiecen a saborear el sacrificio, la entrega, el dominio propio que hay que tener. Muy bien, pues esto es un poquito, estamos hablando aquí a micro abierto de los pormenores de la iglesia. El 90%, 80% también de la audiencia que tenemos son personas ya convertidas, conversas, que se congregan en un lugar, una reunión. Fíjate, qué cosa, un pastor. Benjamín, yo era un predicador, me contaba hace poquito. Me encanta, de la caja de Redbox, la caja en la Puerta del Sol, predicando el Evangelio. Me encanta predicar al aire libre, a las personas. Y Dios lo lleva a un país donde no puede predicar, donde está prohibido predicar. Wow. Entonces, eso no es de Dios, hermano. Tú tienes que buscar un lugar donde tú puedas ejercer él. Dios lo está ahí puliendo, Dios lo está ahí tratando, ¿no? Creo que tenemos que reenfocarnos y entender qué es lo que piensa Dios de la prueba o el tiempo en el cual estoy viviendo, que a lo mejor no entiendo y quiero huir de él. No se puede esquivar, no se puede evitar la prueba. ¿Qué le parece si vamos a una pausa? La pobre Elizabeth está aquí mirándonos de un lado a otro diciendo, ¿verdad? Pero bueno, pues hemos hecho aquí un monólogo entre Omar y yo. Vamos a una pequeña pausa, regresamos y nos encaminamos en la última etapa del programa, y queremos pues también reflexionar en otro tipo de temas. Hasta dentro de unos pequeños minutos. No te vayas.
Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. Has prometido que a mí nada me faltará. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. El mejor amigo en el que puedo yo confiar. Estuve enfermo y me viniste a ver. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Nadie como tú. Me diste un nuevo amanecer. Me diste el abrazo que necesité. Me diste abrigo, amor y fe. Nadie como tú. Se canta con la mano arriba, no. Gracias a ti. La fuente del amor. Gracias a ti, eres consuelo en mi aflicción. gracias a ti, eres mi amparo y fortaleza. Gracias a ti, Mi buen Jesús, porque en ti lo tengo todo. Sammy Peterson dice: Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. Me has prometido darme de la paz que nadie puede dar. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. Eres mi vida de gozo y felicidad. estuve enfermo, me viniste a ver. Tuve hambre, me diste de comer. Oh, sí. Tuve sed, me diste de beber. Nadie como tú. Nadie, nadie, no. Me diste un nuevo amanecer. Me diste el abrazo que necesité. Me diste abrigo, amor y fe. Nadie como tú. Gracias a ti, Es la fuente del amor. el amor. Gracias a ti, Eres consuelo en mi aflicción. gracias a ti, eres mi amparo y fortaleza. Gracias a ti, mi buen Jesús, porque en ti lo tengo todo. Eres mi paz, mi hacedor, mi fuerza y mi canción. Eres mi paz, mi consolador, mi refugio y mi proveedor. Todo te lo debo a ti. Todo te lo debo a ti. Tengo y lo que soy. Gracias a ti. Levanta las manos hacia el agradecimiento. Gracias a ti, Es la fuente del amor. Gracias a ti. Eres consuelo en mi aflicción. Sí, gracias a ti, Eres mi amparo y fortaleza. fortaleza. Gracias a ti, mi buen Jesús, porque en ti lo tengo todo. En ti lo tengo todo. En ti lo tengo todo. Un aplauso para Sammy Peterson. Presentamos la agenda de la primera semana de abril. Viernes 6, entrevista a las 12 de la mañana con los pastores Omar Solano y Elizabeth López de Colombia en Radio y Televisión Vida.
Y a las 9 de la noche nuestro altar de jóvenes con una palabra juvenil del pastor Omar que cambiará tu vida. Sábado 7, reunión especial a las 6 de la tarde para matrimonios y futuros matrimonios con Omar y Elizabeth. Y domingo 8 de abril, celebración a las 10 de la mañana con una palabra que compartirá el pastor Omar a las iglesias para culminar el fin de semana. Las reuniones tendrán lugar en la iglesia a los pies del Rey, Avenida de la Libertad número 166, Casillas, Murcia. Vive con nosotros el mensaje de Dios para tu vida con los pastores Omar Solano y Elizabeth López del 6 al 8 de abril. Porque lo que Dios tiene para tu familia comienza contigo. Seguimos aquí en esta entrevista especial con Omar Solano y Elizabeth López desde Colombia. Están pasando aquí unas semanas y van a estar compartiendo, como han visto en ese spot, este fin de semana, esta noche, mañana a las 6 de la tarde y domingo a las 10 de la mañana aquí en Murcia. En la tarde culminaremos en la congregación que tenemos en Lorca, en la ciudad de Lorca. Estamos teniendo aquí un espacio, un tiempo, pues siendo sinceros y reflexionando de los tiempos que vivimos como iglesia, en el llamado de Dios, también como familias, cuál es la base, el enfoque, la motivación por la cual nos tenemos que mover, y es el agradar a Dios y consultar a Dios en todo. Algo tan sencillo, pero si lo logramos, ¿verdad?, Amén, llevar a cabo. Bueno, Omar, Elizabeth, Dios nos para mostrarnos y para a veces, no digo yo que sea siempre, pero el otro día hablando con pastores, mirábamos un poquito nuestras vidas y veíamos que en algún punto el Señor nos probó con el fin de perfeccionarnos. Nos sometió a un padecimiento, nos sometió al horno, a fin de prepararnos, a fin de hacernos no autodependientes, sino totalmente dependientes Amén. de Dios. Lo vemos en muchas vidas, bíblicamente lo podemos ver en nombres que tuvieron que pasar proceso. 40 años está en Egipto siendo capacitado, pero 40 años lleva Dios a Moisés a descapacitar todo lo que había hecho, ¿verdad? A veces el Señor nos mete en un proceso que para nosotros puede ser una descapacitación, para nosotros puede ser un debilitarnos, pero lo que está haciendo es capacitarnos para poder entregarnos su reino o el llamamiento que es muy santo, ¿verdad? Para ustedes no es ajena la palabra padecimiento, sufrimiento, prueba, ¿verdad? Habéis podido experimentarlo y tenéis ahí, bueno, pues un máster, ¿no?, en todo esto, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Bueno, pues Omar, de alguna forma, desde jovencito quedas marcado, señalado por un acto que ahora vamos a comentar, pero antes de ello hay una conversación tuya con Dios, o como un ultimátum que le das a Dios, creo recordar. Siempre mi necesidad fue conocer a Dios y tener un encuentro con Él. Uh-huh. En parte, ir a una iglesia, yo fui desde muy niño, mi madre nos llevaba allí. Y mi interés, creo que fue algo que Dios colocó, fue que yo pudiera tener una relación con Dios real y genuina. Y esa fue mi frustración también. Yo veía cómo al cabo de los años crecía y eso no era una realidad. Y hubo un momento de soledad, de crisis, de adolescencia, donde yo le dije a Dios, Dios, yo quiero verte a ti, yo quiero conocerte a ti. Y como lo comenté en la entrevista pasada, Dios permite una situación muy dura, muy difícil, no solamente para mí. Mi hermano mayor estuvo involucrado allí, un accidente de tránsito, donde fuimos atropellados. Y a raíz de eso, empezamos a vivir un proceso que no ha sido fácil, es verdad. Ha tenido momentos, pero ha sido la herramienta por la cual hemos conocido a Dios. He conocido a Dios de una manera real. He visto su gracia, su misericordia, su plan. Es más, te voy a hablar de algo muy íntimo y personal. En algún momento le pregunté a Dios por qué había sido incluso a esa edad de mi vida, en medio de mi adolescencia, apenas 16 años.
Y Dios me dijo algo que me pareció tan tierno y fue, hijo, yo permití esta situación de salud e incluso hice que estuvieras por mucho tiempo en una sala de hospital, en cama, en tu casa, recuperándote de todo este proceso tan difícil, porque quería preservarte en tu juventud. Y quizás Dios pudo haberlo hecho de otra manera, es verdad, pero Dios eligió una manera en la que Él sabía que iba a cumplir un propósito. Una de las primeras palabras que yo recibo, y hace poco le compartí a la iglesia, es el pasaje donde las hermanas de Lázaro se acercan a Jesús, mandan sus criados y le dicen, el que tú amas está enfermo. Y Jesús, girándose, les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Y es la palabra que de alguna manera ha sido el bastón que nos ha sostenido al cabo de más de 19 años ya, en medio de este proceso. Y nos ha dejado ver que realmente se ha cumplido. Hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto la gracia de Dios, hemos conocido a Dios, hemos aprendido muchas cosas importantes que Él ha querido formar en nuestro corazón. A veces nosotros pensamos que el sufrimiento y el dolor es algo que no lograría mucho, pero la Escritura dice, Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. Dios de alguna manera le dio la capacidad, no sé si recuerdas allí el pasaje cuando dice que el faraón dio la orden de matar a los niños allá en Egipto, pero dice que las mujeres de Israel eran tan robustas y tan fuertes que ellas cuando daban a luz lo hacían tan rápido, de manera que la partera que el faraón había mandado para matar a los niños no alcanzaba ni a llegar. Dice que aún hincadas daban a luz. Imagínate hoy en día ver un cuadro así, las mujeres están con, no sé, o sea, aún es difícil, pero imagínate solamente medio hincadas. Entonces Dios me revelaba algo y me decía, mira, el duro trato que Israel vivió en Egipto les dio la fuerza y la capacidad de dar a luz una generación y preservarla cuando el mundo quería destruirla. Entonces, hay cosas que Dios hace y hemos entendido con Él, y porque en parte hemos tenido que ver que Dios nos junta para poder participar de este proceso. Y los dos juntos hemos tenido que vivir situaciones muy difíciles, momentos de crisis de mi salud muy fuertes, pero Dios nos ha dado la capacidad poco a poco para mantenernos, para seguir confiando en Él, para que de alguna manera lo de Dios no se pierda por causa del dolor, ¿sí? Como le pasó a Israel allí en Egipto. Cumple un propósito de Dios a través de algo que ellos de pronto jamás hubieran pensado que Dios a través de eso les iba a enseñar o formar algo en ellos. Entonces, para mí ha sido la oportunidad de conocer a Dios y de que el propósito de Dios se cumpla en medio de nosotros. Dios es tan lindo y tan personal y tan preciso que aún contempló darme una ayuda idónea, como lo es mi esposa, en su forma de pensar, de ser, para ayudarme a vivir este proceso. De pronto yo en carne propia tengo que vivir muchas cosas, pero no significa que ella no haya también sentido ese dolor, vivido estos procesos. Y veo la mano de Dios, la ayuda de Dios, dándome incluso una esposa como ella, tan perseverante, que ha hecho que este proceso sea más sencillo. Y la Escritura dice algo muy lindo, dice que el mismo que produce la llaga, también da la cura. Y así es Dios. José, mirando todo lo que fue su vida, el proceso que él tuvo que vivir, mira a sus hermanos y dice, ¿no fueron ustedes los que me vendieron o hicieron esto porque, no sé, solamente haya sido un mal sentimiento en contra mía? Él veía a Dios detrás de todo. Él dijo, fue Dios quien nos trajo aquí. Y nos trajo aquí a cumplir un propósito más allá de lo que de pronto ustedes pueden ver ahora. Sus hermanos con culpa decían, perdónanos, José, mira esto. Y él decía, tranquilos. El perdón que José pudo extenderle a sus hermanos nació del entendimiento que Dios le dio al ver el proceso de su vida. Él no vio odio, él no vio soledad, aunque la vivió y la sufrió. Él vio un propósito de Dios que se cumplió. Por eso uno de sus hijos se llama Dios me ha hecho olvidar. ¿Sí? Y tiene que ver con la obra que Dios hace para ayudarte a ver quizás los procesos de dificultad, de dolor, de una manera diferente. Y en Dios
son distintos, son diferentes. Totalmente, creo que se trata de llegar a entender lo que estamos viviendo, procesarlo bajo la óptica en el espíritu. Nos podemos frustrar y podemos acabar nuestros años como mucha gente hay, o en depresión o siempre con un odio y un rencor de todo lo que hemos vivido. Pero siempre ves, José dice, mírenme a mí, o sea, ustedes no han generado algo malo, muerte o una persona totalmente rencorosa o con odio, sino mírenme a mí, ahora les puedo alimentar no solo a ustedes, sino les puedo alimentar a miles de personas. Se trata de ver a Dios en todo lo que me está ocurriendo. Amén. En todo lo que me está ocurriendo. Elizabeth, siempre que habláis de este tema o proceso, lo habláis en plural, ¿verdad? Y no es un problema como de Omar, sino es un problema, o sea, o un tránsito o proceso que vivís los dos juntos. ¿Cómo vives todo este proceso? Bueno, pues realmente creo que el hecho de que Dios nos permitió casarnos y pues me ha dado a mí la oportunidad de vivir la situación que él de pronto tuvo pues antes de que fuéramos incluso novios. Yo conocí a Omar antes del accidente y aún el día que ocurrió el accidente estuvimos allá orando, velando, porque pues pensamos que finalmente iba a morir. O sea, fue tan difícil y nunca pensé que pues Dios me iba a hacer parte de su propósito, ¿no? Y hablamos en plural porque pues es algo que llevamos los dos, ¿no? Tal vez él lleva las marcas en su cuerpo, pero como mujer creo que Dios me ha dado la oportunidad de servirle aún en eso, ¿no? Creo que muchas veces pensamos que servir a Dios solamente es estar en la iglesia o en el púlpito como ministros o como levitas, pero creo que como mujeres tenemos muchos ámbitos o muchas áreas en las que podemos servir a Dios y creo que una de mis oraciones siempre fue, Señor, yo te quiero servir. Y nunca pensé de pronto que fuera de esta manera, ¿no? De pronto en algo no tan visible, pero en algo, pues, donde Dios me hace útil y es en su debilidad, ¿no? Ayudándole, noches donde a veces no duerme, bueno, situaciones que han venido de salud, pero creo que ha sido mi ofrenda para Dios. Creo que ha sido una oportunidad y pues hablamos de pronto, como él dice, él lleva el dolor, a él le duele, pero pues mi corazón se duele obviamente cuando viene la situación difícil, pero también hemos visto y creo que a través de la situación que Dios mismo propició, porque sabemos que Él fue quien permitió todo, lo hemos visto en el fruto, creo que también Dios se ha revelado a mi vida al poderlo ver tan tangible en la obra que hace en mi esposo, ¿sí? Porque no solamente de pronto es un caso lejano, sino es algo que vivimos los dos en casa y en eso he podido ver a un Dios sanador, a pesar de que siga enfermo, he visto cosas milagrosas en su vida. Como cada vez que vamos de pronto a un examen, los médicos dicen, usted está normal, o sea, si no viéramos la situación que tiene, usted es alguien normal. En eso yo digo, puedo ver a Dios y ver cómo Dios me hizo partícipe de su proceso, de su propósito, pues bendice mi vida y me ha permitido conocerlo como un Dios más cercano. O sea, creo que incluso no ha sido algo que Dios solamente usó para revelarse a su vida, sino que a través ahora del proceso que hace en Él, se revela mi vida y he podido conocerlo de una manera más cercana. Ha sido bien especial. Te iba a preguntar, Omar, si finalmente, porque tú unos días antes le estás pidiendo al Señor, quiero verte, quiero que te reveles a mi vida, pero ya me ha contestado tu esposa. No solamente se revela a tu vida, sino que a raíz de esta situación o este accidente, se revela a las personas más cercanas que están, en este caso tu esposa, ¿no? Como dijo Job, de oídas te había oído, hoy mis ojos te ven. Y a veces nos queremos pintar el panorama más bonito para ver a Dios, pero a veces es a través de una aflicción, de un momento como en el Getsemaní, Cristo Jesús estaba padeciendo, pero seguro que lo que le hizo llegar a la cruz fue tener ese momento de sufrimiento, pero vio a Jesús, en algún momento sintió. ¿Crees que sería la misma persona? Por supuesto que no, pero puedes decir como José, miren los resultados de algo negativo que Dios lo esté haciendo cooperar para bien. Amén. Indudablemente, así ha sido y hemos visto más la ganancia que la pérdida. Hemos visto más cómo Dios se ha glorificado, no solamente hacia nuestras vidas, sino a nuestro entorno. Hemos visto cómo Dios se ha agradado en cumplir su voluntad. Es increíble que Dios, aunque permite una circunstancia, también le ponga un límite y no deje que de allí pase. Es increíble ver la fidelidad de Dios sosteniéndote. Es increíble ver cómo Dios,
a pesar de los diagnósticos y de lo que tu cuerpo mismo siente, Dios siempre esté ahí para fortalecerte y mantenerte en pie. Y eso ha hecho que incluso, y te voy a ser sincero, los mejores mensajes que Dios me ha permitido impartirle a otros han tenido que ver con esas vivencias. Y son cosas que no de pronto Dios me las reveló y me parecieron una predicación linda para enseñar a otros. Es parte de mi vida. Y puedo, en ocasiones, cuando Dios me habla de que lo imparta, hablar con una autoridad y con un entendimiento, porque es parte de mi vida. Es lo mismo que de pronto experimentó Jacob cuando se encuentra con el Señor, ¿sí? El toque que él le hizo en su cadera tenía que ver con la manera en la que él le iba a ver cara a cara. Y gloria a Dios cuando eso pasa. Gloria a Dios cuando Dios se nos revela de la manera en que lo hizo con Pablo, que lo incapacita, lo debilita y lo tiene allí en una debilidad durante 3 días. Incluso cuando él reconoce, Dios, le he pedido a Dios 3 veces ya, Dios, ayúdame, soluciona esto, mira este aguijón. Porque él lo considera así, algo que lo molestaba. Un aguijón es una espina clavada que te molesta. Pero al final Dios le dice, bástate en mi gracia. Y eso hemos tenido que entender nosotros. Ver la gracia de Dios que suple y que de alguna manera como que nuestro dolor lo mitiga. Ahora, ha sido una situación de salud que a momentos la hemos visto estable, en otros momentos se ha desencadenado una crisis. Pero puedo decirte una cosa. Frente a cualquier momento que yo haya podido vivir, Dios me ha mostrado su fidelidad y su ayuda. Siempre. Su cuidado. Nunca nos ha dejado solos. Y bueno, confiamos en que Dios seguirá glorificándose y cumpliendo el propósito que Él tiene. Y Dios lo ha dicho. Entonces, esa es nuestra paz en medio de este proceso. ¿Qué podríamos decirle a aquellas personas que no ven salida o no ven a Dios en el proceso? A menudo comparto con muchas personas que realmente les gustaría ver a Dios en eso, pero está siendo tan frustrante, tan dilatado, se está estirando demasiado el tiempo y les cuesta ver a Dios en esa enfermedad, en esa ruptura matrimonial, en esa ruptura familiar, o incluso en lo laboral, y no ven una salida a sus vidas y están sumergidos en un tiempo como en un stand-by que se dilata. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas? Porque se trata de ver a Dios en ese asunto, ¿no? Y no esperar a que cambie el ambiente, entonces estar yo bien, sino que estar bien a pesar de que todas esas realidades existan. Elizabeth. Yo pienso que aquí lo más importante de pronto no es esperar a que la situación, la circunstancia cambie, porque muchas veces no va a cambiar. En nuestro caso, como lo decía el pastor, llevo esperando 19 años, tal vez que cambie la situación, pero yo me puedo quedar esperando que cambie y pasar la vida entera y tal vez no cambiar la situación, sino es aprovechar lo que Dios realmente quiere de esa circunstancia, aunque no cambie. No sé si estoy siendo clara o suena a trabalenguas. No. Y es la oportunidad de enfocar mi vista hacia lo que realmente es importante, ¿sí? Porque pienso que la circunstancia muchas veces nos desenfoca nuestra mirada de mirar al Señor, ¿sí? Así como cuando el apóstol baja y pisa, el Señor le dice pisa el agua y camina, y llega un momento en que tal vez él se desenfoca y mira y se hunde. A veces nos pasa así, ¿no? Nuestra mirada se enfoca solamente en la circunstancia y no nos permite ver que Dios está obrando, que Dios está haciendo, que Él se está revelando. Entonces, creería yo que hablando de nuestra experiencia, creería que la invitación que le haríamos a las personas es su mirada puesta en Dios, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios quiere cambiar de nuestro corazón, no en la circunstancia, porque puede que no cambie, puede que muchas de las circunstancias que vivimos no cambien, eso puede pasar, pero sí, cuando aprendemos a mirar al Señor, vamos a ver que hay ganancia, aunque estemos viviendo pruebas, aunque estemos viviendo desiertos, hay mucha ganancia, y cuando enfocamos nuestra mirada en que la ganancia es conocerlo a Él, que su amor, que su paternidad se revela en nuestras vidas, lo otro pasa a un segundo plano y ya no nos va a importar ni nos vamos a enfocar en que cambie, porque eso hace aún más difícil el proceso, lo hace más largo y no podemos aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando de formarnos, de cambiar nuestro corazón, porque creo que en esos momentos difíciles donde tal vez todo se turba y no vemos que nada cambia ni nada pasa,
ahí es cuando Dios está con nosotros ayudándonos, ahí está enseñándonos, formándonos. Entonces la invitación a las personas sería que no miren tanto la circunstancia, que por el contrario, que eso se desenfoque y nuestra mirada se enfoque en el Señor, en el que está obrando y puede decir, finalmente Él tiene un tiempo. La palabra dice que todo en esta tierra tiene un tiempo. Va a llegar un momento donde lo que estemos viviendo va a terminar, pero mientras el problema no es esperar a que cambie, sino cómo vamos a caminar ese tramo. Porque podemos caminar ese tramo disfrutándolo con el Señor, de la mano de Él, entendiendo, aprovechando también esa oportunidad de aprender y creyendo lo que la palabra nos dice, ¿no? Que finalmente a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. No hay de pronto un asterisco donde diga solo las cosas que tú llamas buenas, sino todas las cosas. Amén. Las que nosotros de pronto no llamamos buenas son las mejores al final del resultado, ¿no? Si vemos de pronto lo que decía el pastor ahorita en la vida de José, solamente conociendo el final de la historia decimos, ¡ay, era necesario! Y muchos de nosotros solamente queremos ver el final para poder disfrutar el recorrido, pero José tuvo que disfrutar todo el recorrido hasta llegar al final y que se escribiera tal vez ese versículo donde decía, tranquilos, no eran ustedes, donde él pudo ver, tal vez tener una familia, tener hijos, pero si en el momento donde lo venden o cae en el pozo, él se queda en la circunstancia, tal vez nunca hubiera llegado a disfrutar todo su caminar hasta ver el final. Entonces creo que es disfrutar aún la circunstancia difícil, el momento de prueba, disfrutarlo en el Señor hasta esperar el final. A veces cerramos el libro sin pasar las hojas y llegar al final, decimos, no, esto no va a cambiar. Y cerramos el libro, pero pienso que es la oportunidad de leer el libro hasta el final, o sea, ir caminando con Dios hasta el final y esperar en Dios. La palabra nos lo enseña, ¿no? Que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y sus planes y sus pensamientos son de bien. Aunque nosotros llamemos esto es terrible, si Él lo está permitiendo es porque es bueno para nosotros. Amén. Amén. ¿Te has sentido en alguna ocasión, porque mira que somos especiales, el ser humano somos especiales, y los cristianos también tenemos nuestras cositas especiales, pero ¿te has sentido alguna vez de alguna forma rechazado, presentando a un Dios sanador? Pastor, ore por mí, pero ¿cómo sé yo que tienes autoridad o teniendo que cargar con una enfermedad o algo que estás lidiando? Hubiera creído que no me hiciera esa pregunta. Es una realidad. Ajá. Y no deja de doler. Uh-huh. Es lo mismo quizás que sintió Jesús cuando él estaba en la cruz y los judíos mirándole en esas condiciones meneaban la cabeza diciendo, sanó a muchos, salvó a muchos y él no puede salvarse a él mismo. Jesús lo dijo. Yo sé que ustedes me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Era algo que Jesús mencionaba porque sabía cómo pensaban los demás. Y es verdad, te digo, muchas veces he visto la actitud, he escuchado los comentarios de algunas personas que te miran de cierta manera porque dicen, bueno, tu condición es algo que de pronto hace que yo... Te desacredita. Exacto, exacto. O que de pronto uno hable de fe. O que de pronto uno hable de que Dios está al control, de que hay un Dios real. Pero que cuando ellos comparan tus palabras con tu condición, dicen como que no hay coherencia. Pero es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Y aunque hay momentos donde yo me he desanimado, te abro mi corazón, donde al ver esas actitudes, esos comentarios, a veces la gente es muy ligera al juzgarte. Y es fácil decir, como los amigos de Job, usted está así por esto y esto y esto, ¿sí? Eso es porque le falta fe, le falta creer en el Señor. Y en un momento que yo estaba en una crisis por ciertas circunstancias que yo vi alrededor de las personas que estaban a mi lado y me juzgaron por mi condición, Dios usa a alguien y me dice, mira, tú no te puedes olvidar que fe no solamente es creer que Dios puede hacer algo sobrenatural, sino fe también es creer en Él a pesar de que Él no haga nada. Y eso en ese momento cambió mi perspectiva de lo que es fe y me consoló. Y eso me hizo entender que quizás los procesos son personales, que la manera en la que Dios obra conmigo quizás no sea la misma tuya, Claro. ¿sí? Pero que si
si yo no estoy en tus zapatos, me será muy difícil entender. Entonces eso ha hecho incluso que yo aprenda a ser prudente también. Cuando veo ciertas realidades, condiciones en las otras personas, no puedo ser ligero para de pronto en mi razonamiento decir, esto es así, debe ser así. No, porque yo jamás lo he vivido. Entonces eso te enseña a ser paciente, a tener misericordia. Y en el caso mío, me enseña a que mi convicción no se puede perder. Que no me puedo dejar permear por comentarios que en el fondo yo sé que me podrían hacer mucho daño si yo los acepto, ¿sí? No sé, hay momentos donde yo no solamente he escuchado mi propia conciencia o mi humanidad diciéndome, sí, mira, Dios te dejó solo, Dios se olvidó de ti, Dios no le importa que tú sufras porque es la humanidad de uno allí. Lo he escuchado también en la actitud de muchos, en los comentarios de otros. Pero esto me lleva a entender y a ver que no puedo, como decía Eli, desenfocar mi mirada del Señor. Él siempre va a estar ahí. Él siempre me va a sostener. Él siempre me va a ayudar. Y lo más importante de esto es que Él está ahí. Eso es lo más importante. Entonces, eso me ha ayudado a madurar. Eso me ha ayudado a cerrar mis oídos cuando tengo que cerrarlos. Eso me ha ayudado también a ser prudente. En ese proceso hay momentos donde yo sé con quién abro mi corazón, a quién acudo, ¿me entiendes? O a veces incluso ha hecho que yo solamente descanse en el Señor y me consuele en Él. Hay momentos incluso donde de pronto al principio yo quería que todos consideraran mi condición, se solidarizaran a ella, tú buscas que oren por ti, etc. Pero hay momentos donde yo me doy cuenta que hay que llevar eso en la intimidad con el Señor y llorarlo ahí. Señor, aquí estoy. Me duele esto, mira, me siento así, etcétera, lo que sea. Porque es cierto, la gente no te va a entender. No te va a entender. Y de pronto yo te voy a decir, bueno, es parte de lo que Dios ha hecho conmigo y me he encontrado en el camino que mucha gente dice, yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios nos quiera ver sufriendo. Yo no creo que Dios quiera lo malo para la gente. ¿Sí? Pero Dios personalmente me ha consolado a mí, me ha hablado, no para refutarles a nadie, sino para hacerme entender y ayudarme a permanecer en ello. Dice la Escritura, lo bueno y lo malo también provienen de la boca de Dios. Él produce la llaga y también la cura. Aceptaremos de Dios lo bueno y no lo malo, ¿por qué no? Así es. Y es la manera en la que Dios escogió revelarse y llevarme a mí. Y lo importante en esto es tener contentamiento. Señor, gracias. No lo entiendo, no me gusta, pero yo sé que proviene de ti y estoy agradecido, Señor. Gracias por eso. Ese era el punto que quería llevarte, la fe. Porque no sé si fue la misma persona, pero fue un pilar para mí, para mi vida, el entender la fe desde esa perspectiva o más ampliamente. La fe es, de alguna forma, algo sobrenatural, creer en lo que no puedo ver, pero al final siempre es lo que yo no puedo ver, quiero que se haga. Pero, y si la fe es ver lo que Dios todavía no ha materializado, pero lo que Él ha diseñado. Amén. Elizabeth decía, a veces la prueba se enfoca en orar para que termine. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y perdemos de alguna forma el propósito, lo que Dios, incluso lo podemos dilatar. Nosotros, en vez de orar y decir, Señor, para mí la fe más grande es la que ora, Señor, hágase tu voluntad. Así es. Señor, haz esto, haz esto. Pues sería pues una persona, un déspota, una persona arrogante hacia Dios, que solamente entiende que Dios solamente puede obrar en esto, pero nuestros pensamientos son más pequeños, menos profundos, y lo que nosotros entendemos que puede ser malo, quizás sea solamente menos bueno, pero es el propósito, es el trayecto que Dios nos ha enfocado para llevarnos a ese propósito, ¿no? Que bueno, eso es una fe madura, nuestra fe debe de madurar, ¿no? Amén. Yo antes que pedirle, Señor, quiero tener mucha fe, quiero la fe que tenga, quiero que esté bien enfocada en ti, ¿no? Quiero que sea madura. Que bueno, pues, qué decirle a tantas personas que nos están viendo, escuchando. Me gustaría que pudierais dirigiros a
a la cámara, a vuestra cámara. Ahí se enciende el piloto y sabréis cuál es vuestra cámara. Y poder abrir vuestro corazón y bueno, pues ver tantas personas. Ahora nos enfocamos en personas que quizás no tengan al Señor, que no tengan fe, solamente se puedan basar en una vista de aquí a poquito, solamente por lo que pueden llegar a ver. ¿Cómo podríamos de alguna forma enviarles un mensaje y despertar en ellos el hambre por tener más fe o creer en Dios, y que todo lo que estén pasando en Dios es posible superarlo y llevarnos a buen puerto? Amén. Yo aprendí algo que para mí ha sido una bendición y me ha animado a entender que Dios, frente a cualquier circunstancia, siempre tiene el control. Y Él tiene el control porque Él tiene un plan. Detrás de todo lo que nosotros podamos ver, detrás de todo lo que podamos sentir, detrás de lo que cueste enfrentar lo que enfrentamos hoy, Dios tiene un propósito. Y el propósito no solamente es nuestro bienestar, el propósito también es que le conozcamos. El propósito es que lo que Él ha querido formar en nosotros, en nuestro corazón, en tu corazón, sea formado. Y alguien me dijo alguna vez, ni tan siquiera se trata de si Dios puede hacer algo en tu circunstancia, sino es si Dios quiere hacerlo. Y eso habla que mi fe debe estar enfocada más en lo que Dios quiere que en lo que yo quiero que Él haga o lo que yo he pensado que Él puede hacer. Claro. Ahora, muchas veces Dios no responde no porque Él te ignore o tú no le intereses, sino simplemente porque lo que tú le estás pidiendo no va acorde y va alineado al propósito que Él tiene propuesto hacer en las circunstancias que estás viviendo. Así que no miremos más con los ojos de nuestras emociones, con los ojos de nuestros sentimientos, lo que vivimos, sino entendamos quizás que Dios está dándonos una oportunidad a través de lo que vivimos para voltearlo a mirar a Él y entender que en Él están nuestras vidas. Ese es mi consejo para ti en esta tarde. Amén. Elizabeth, tu cámara ahí. Bueno, no, la invitación es a que caminemos con Dios. No solamente basta acercarnos, conocerlo, sino es necesario tomarnos de su mano y caminar y avanzar hacia lo que Él quiere con nosotros. Creo que la única manera de poder conocerles es teniendo una relación con Él, no solamente escuchando y que sea el Dios de otros. Creo que eso pasa mucho en los jóvenes o cuando somos nuevos y nos acercamos, es el Dios de otros. Pero Dios quiere tener una relación con nosotros personales y quiere tener una relación personal contigo. Así que animamos, invitamos a todas las personas nuevas que tal vez hoy están viendo el programa, a los que están iniciando, les animamos. Este es un camino muy hermoso, tiene muchas altibajos, tiene muchas cosas especiales en Dios, cosas novedosas. Su amor sobre todo nos va a acompañar en ese camino, así que les animamos, les invitamos, tómense de la mano del Señor y avancen en este camino que es muy, muy especial. Qué bueno. Estamos en esta entrevista con Omar y Elizabeth, disfrutando. Esta noche lo vamos a tener, mañana también a las 6 de la tarde, matrimonios, futuros matrimonios, en una dinámica muy, muy especial. Domingo en la mañana, 10 horas en Murcia, y en la tarde, 6 de la tarde en Lorca, en una iglesia en Lorca. Qué mejor manera de terminar que sea esta, orando y dirigiendo nuestras vidas al Señor. Me gustaría que uno de los dos con libertad pudiera orar y también dirigir a aquellas personas que todavía no han entregado su vida al Señor y el tropiezo o el problema ha sido un problema, un fallo, una enfermedad o una crisis, y es lo que no le ha hecho dar el paso. Eso es justamente lo que Dios quiere generar, que a través de esa prueba te puedas encontrar con tu Creador. Así que adelante, podamos ayudar ahora. Oh Dios, tú conoces nuestra vida. Quienes en este momento, oh Dios, estamos aquí. Los que están oyendo el mensaje que tú has puesto en nuestros labios. Yo oro para que tú abras los ojos de todos nosotros, nuestro entendimiento, y podamos ver más allá de las circunstancias. Sí, Señor. Señor, y podamos incluso entender que a través de todo lo que tú has permitido, porque tú eres soberano, quiere decir que tienes el control y no hay nada que se escape, oh Dios, allí de lo que tú has propuesto hacer.
Oh Dios, que a través de todo lo que permites nosotros podamos ver que tú estás allí para amarnos, que tú estás allí quizás para encontrarte con nosotros, para detenernos del camino que hemos elegido vivir, de la vida que vivimos, oh Dios. Padre, que hoy podamos ver que lo que tú has permitido es una herramienta para Amén. que nosotros podamos encontrar en ti la verdadera felicidad. Amén. Y yo oro para que los que hoy nos oyen puedan, oh Dios, allí reconocer en medio de sus circunstancias Sí, Señor. ese llamado y esa oportunidad que tú les has extendido. Para que podamos también entender que sin ti no podemos vivir, que somos débiles, incapaces tal vez de afrontar los problemas, las circunstancias, si no nos tomamos de tu mano. Y yo oro para que los que están allí en medio de esas circunstancias puedan dirigir su mirada a ti, extender su mano, tomarte a ti, decirte: Padre, a partir de este momento vamos a caminar juntos. Amén. Porque si tú no vas conmigo, yo jamás podría hacerlo. Así lo oramos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén, amén. Qué bueno. Amén. Pues gracias a los dos por vuestra entrega, servicio, por estar aquí y brindaros a tener este tiempo tan ameno, tan lindo, tan bueno en radio y televisión, haber dado esta oportunidad tan especial a la audiencia. Lo van a poder seguir viendo en Facebook, YouTube, en las diferentes plataformas, en nuestra página web, también la app. Van a poder ver lo posterior, esta entrevista. Esperamos que haya sido de edificación para muchas vidas. Nos vemos esta noche. Amén. Si eres joven, puedes venir hasta este lugar y ser parte de lo que esta noche Dios nos va a hablar. Seguro que hay un mensaje. Ahí el spot dice: un mensaje que cambiará tu vida. Seguro que el Señor nos cambia a través de la palabra de Dios. Nos moldea, nos transforma. Muy bien, pues pastores, un gustazo estar con ustedes. Gracias a ti, gracias. Es un gusto estar aquí. Amén. Gracias. Amén. Pues sean bienvenidos, disfruten de Murcia hasta que Amén. marchen la semana que viene. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Nos vemos en la siguiente entrevista, en el siguiente programa.